Bienvenidos una vez a su canal favorito Turku Aldua. Aku encontraru en las últimas noticias, los mejores anulisis y las curiosidades jugosas del mundo de las telenovelas turcas. Espero que tu copyright tan emocionados como yo porque hoy tenemos un programa cargado de noticias explosivas. Y hoy, mis queridos adictos a la noveladictos, la cosa se pone seria, muy seria. Y es que como ya he visto en el título, vamos a hablar de un rumor que haciendo temblar los cimientos de la farándula turca, un rumor que ha superado las fronteras de Estambul y ha llegado hasta nuestros rincones latinos, un posible reencuentro musical entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin en un evento de fin de más menos o. Su copyright, suena demasiado bueno para ser verdad, una fantasua salida de los corazones románticos, pero las redes sociales que arden con especulaciones, capturas de pantalla de dudosa procedencia y supuestas fuentes cercanas, esas entidades misteriosas que siempre saben todo, aunque nadie las haya visto, que aseguran que algo se cocinando entre estos dos talentos. ¿Será cierto? Volveremos a verlos juntos sobre un escenario, cantando a dúo con miradas que incendien la pantalla y enamorando a todo el mundo, reviviendo la llama Anker. Prepúrense porque vamos a analizar toda la información superíndice 3N disponible y a darles nuestra opinión superíndice 3N sincera sobre este salseo del bueno. Vamos a diseccionar este rumor con el bisturu de la verdad, o al menos, con el bisturu de nuestra intuición superíndice 3N novelera. Pero antes de meternos de lleno en este drama, en este melodrama que parece escrito por los mismísimos dioses del culebru superíndice 3N, quiero recordarles que si son tan fans de las series turcas como nosotros, si viven, respiran y más menos han con los romances imposibles, las intrigas palaciegas y las venganzas calculadas al milímetro, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos contenido nuevo y emocionante para compartir con ustedes. Desde entrevistas exclusivas con sus actores favoritos hasta análisis exhaustivos de las tramas enrevesadas, Aku lo encontraru todo. Además al suscribirse estaru ayudando a que esta comunidad siga creciendo y a que podamos seguir trayu copyright dándoles las últimas noticias del mundo turco. Asu que ya saben suscríbanse y formen parte de la familia de Turku Aldua. Convierte este canal en tu rinku superíndice 3N turco personal. Ahora dejo copyright monos de rodeos de preámbulos que nos hacen salivar sin llegar al plato principal, y vamos al grano. El rumor de este posible reencuentro musical entre Hande y Kerem surge a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales que parecen mensajes encriptados, como si los community managers estuvieran jugando al pista, y comentarios de algunos periodistas de espectáculos turcos, esos sabuesos de la farándula que huelen el chisme a kilo superíndice 3 metros de distancia. Al parecer, una importante cadena de televisión superíndice 3N, cuyo nombre mantenemos en el anonimato para no arruinar la sorpresa, preparando un evento especial para celebrar el fin de aún más menos o a lo grande con fuegos artificiales, confeti y sobre todo con la presencia de las mayores estrellas del paus. Y por supuesto los nombres de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin encabezan la lista de deseos, como si fueran los trofeos preciados de una competición superíndice 3N televisiva. La idea, según estas fuentes anu superíndice 3 ni más pero supuestamente informadas, será que ambos artistas, que saltaron a la fama mundial gracias a su romance en la exitosa serie Senu con diéresis al cap, protagonizaran un número musical juntos. Imaginen la escena, Hande y Kerem, vestidos de gala, con el brillo de los focos iluminando sus rostros, cantando a dúo una balada romántica que hable de segundas oportunidades, de amores que superan las adversidades, con miradas superíndice 3 cómplices que desafúen la pantalla y una química innegable que haga suspirar a los espectadores. Será un autocopyright tico bombazo. Un terremoto medio tico. El evento de la aún más menos o. Pero copyright tan probable es que esto suceda. Esa es la pregunta del millu superíndice 3N, la interrogante que nos quita el sueño más menos o, la duda que nos corroe por dentro. Como saben, Hande y Kerem terminaron su relación superíndice 3N hace ya un tiempo y aunque ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando las declaraciones explosivas y los ataques públicos, se rumorea que la separación superíndice 3N no fue precisamente amistosa, que hubo algunos roces, algunas diferencias irreconciliables. Asu que en principio parece poco probable que ambos copyright dispuestos a trabajar juntos de nuevo, mucho menos en un evento tan medio tico como este, donde estaru expuestos a la mirada implacable de la prensa y a la lupa de los fans.
Sin embargo, hay algunos factores que podrán jugar a favor de este reencuentro. En primer lugar, Hande y Kerem son dos profesionales muy respetados en la industria del entretenimiento turco. Ambos saben que este evento podrá ser una gran oportunidad para impulsar sus carreras, para llegar a un público aún mayor y para demostrar que son capaces de dejar atrás sus diferencias personales por el bien de su trabajo. Además, la oferta Econu Superíndice 3 Mica que les ha hecho la cadena de televisión Superíndice 3N, según los rumores, será muy generosa, una suma de dinero que podrá ser un incentivo adicional para aceptar la propuesta, incluso si eso implica tener que compartir escenario con su expareja. Por otro lado, no podemos olvidar el poder de los fans. Los seguidores de Hande y Kerem, conocidos cariu más menos osamente como Anker, es Alegiu Superíndice 3N de Enamorados del Amor, siguen show más menos ando con una reconciliación Superíndice 3N, con un final feliz digno de un cuento de hadas, y no han dejado de expresar su deseo de volver a verlos juntos en la pantalla, ya sea en una nueva serie, en una película o, en este caso, en un evento musical. La presión Superíndice 3N de los fans, sus mensajes de apoyo, sus peticiones constantes, podrá ser un factor determinante para que ambos artistas reconsideren su postura y acepten participar en el evento. El poder de la fandom es innegable. Ahora bien, para entender mejor el fenómeno Superíndice 3- Anker, esa obsesión Superíndice 3N colectiva por una pareja que traspasó Superíndice 3 la pantalla, es fundamental hablar de Senu con diéresis al Capm, la serie que los catapultó Superíndice 3 a la fama internacional, que los convirtió Superíndice 3 en estrellas globales. Esta comedia romántica, emitida entre 2020 y 2021, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo, un adicto al trabajo con corazu Superíndice 3N de piedra. Un error, una confusión Superíndice 3N, los obliga a fingir un compromiso para conseguir sus propios objetivos, pero lo que comienza como una farsa, como un simple contrato, termina convirtió copyright-dose en un amor verdadero, en una relación Superíndice 3N que los cambiaru para siempre. La química entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin era palpable desde el primer episodio. Su interpretación Superíndice 3N de Eda y Serkan era tan natural y convincente que muchos espectadores comenzaron a sospechar que su romance había traspasado la pantalla, que lo que veíamos no era solo actuación Superíndice 3N, sino una genuina conexión Superíndice 3N. Y efectivamente poco después copyright ese de que comenzara la serie, Hande y Kerem confirmaron su relación Superíndice 3N, convirtió copyright-dose en la pareja del momento, en el objeto de deseo de todos los medios y en el ejemplo a seguir para muchos fans. Senu con diéresis al Capm se convirtió Superíndice 3 en un fenómeno Superíndice 3- global, siendo vendida a más de 80 países y doblada a múltiples idiomas. La serie impulsó Superíndice 3 la carrera de Hande y Kerem a niveles copyright ricos, convirtió copyright-dolos en dos de los actores turcos populares y cotizados del mundo. Su romance, por supuesto, aún más menos adiu Superíndice 3 a UNMU interu copyright a la serie, generando una legión Superíndice 3N de fans que seguían cada uno de sus movimientos, que analizaban cada una de sus fotos y que interpretaban cada uno de sus gestos. Tras el final de Senu con diéresis al Capm, Hande y Kerem continuaron con sus carreras por separado. Hande ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices versátiles de Turquía, demostrando que tiene talento para el drama, la comedia y el romance. Kerem, por su parte, también copyright N ha participado en diversos proyectos, incluyendo la serie Jau con diéresis o se versen, donde volvió Superíndice 3 a demostrar su talento como actor y su gran carisma, conquistando a una nueva generación Superíndice 3N de fans. Pero a pesar de sus con diéresis copyright hitos individuales, la sombra de Anker sigue siendo muy alargada. Los fans no se resignan a aceptar su separación Superíndice 3N y continúan esperando un reencuentro, ya sea en la vida real o en la ficción Superíndice 3N. Y este rumor del evento de fin de aún más menos ha reavivado todas las esperanzas, como si fuera una llama que se niega a extinguirse. Ahora, hablando de otros eventos musicales importantes en el mundo de las series turcas, no podemos dejar de mencionar las bandas sonoras. Muchas series turcas cuentan con canciones originales que se convierten en auto-copyright su con diéresis copyright hitos, superando incluso la popularidad de la propia serie. Un ejemplo claro es la canción Superíndice 3N, Ayayerim Westume Geliyor, interpretada por Toygariki, que se convirtió Superíndice 3 en un himno gracias a la serie U con diéresis Ukur.
U con diéresis Ukur es una serie de acción superíndice 3N y drama que narra la historia de la familia Couparrafo Oval, que controla el peligroso barrio de U con diéresis Ukur en Estambul. La serie se caracteriza por su trama intensa, sus personajes complejos y su banda sonora impactante, que refleja la atmósfera superíndice 3 esfera sombrua y violenta de la serie. La canción superíndice 3N Ayayerim Westume Gelillor refleja a la perfección superíndice 3N la atmósfera superíndice 3 esfera sombrua y melancu superíndice 3 lica de la serie, convirtió copyright 2 en un símbolo de la lucha y la desesperación superíndice 3N de sus protagonistas. Otro ejemplo de serie turca con una banda sonora destacada es Medcezir, una adaptación superíndice 3N de la serie estadounidense DOC. Medcezir cuenta la historia de Yaman Koper, un joven problemático que es acogido por un adinerado abogado y se enamora de Mira Beylice, una chica de la alta sociedad. La serie se caracteriza por su drama romántico, sus personajes juveniles y su banda sonora pop-rock. La música de Medcezir jugó superíndice 3 un papel fundamental en la creación superíndice 3N de la atmósfera superíndice 3 esfera de la serie, utilizando canciones de artistas turcos e internacionales para enfatizar las emociones de los personajes y la tensión superíndice 3N de las situaciones. La banda sonora de Medcezir fue tan exitosa que se publicaron varios U con diéresis álbumes con las canciones de la serie, convirtió copyright 2 en autocopyright ticos bestsellers, demostrando que la música puede ser un elemento clave para el copyright sito de una serie. Y hablando de series con toques musicales, no podemos olvidar Muzice Doctor, la adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense The Good Doctor. Muzice Doctor cuenta la historia de Ali Befa, un joven copyright dico con síndrome de Savant que debe superar los prejuicios y las dificultades para demostrar su valía en un hospital. La serie se caracteriza por su mensaje inspirador, sus personajes en traumas menos hables y su banda sonora emotiva. Aunque Muzice Doctor no es una serie musical propiamente dicha, la música juega un papel importante en la creación superíndice 3N de la atmósfera superíndice 3 esfera de la serie, utilizando melodías suaves y emotivas para resaltar la sensibilidad y la vulnerabilidad de Ali Befa. La banda sonora de Muzice Doctor contribuye a transmitir el mensaje de esperanza y superación superíndice 3N que es central en la serie, demostrando que la música puede ser una herramienta poderosa para transmitir emociones. Volviendo al tema principal del vídeo, el posible reencuentro musical de Hande y Kerem, la verdad es que aún no hay nada confirmado. Todos son rumores y especulaciones, filtraciones interesadas y deseos de los fans. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Así que aunque no podemos asegurar al 100% que este reencuentro se vaya a producir, tampoco podemos descartarlo por completo. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Lo que podemos asegurar es que si Hande y Kerem deciden volver a trabajar juntos, ya sea en un evento musical o en una nueva serie, será un autocopyright tico bombazo que hará temblar los cimientos de la farándula turca, un evento que paralizará el paus y que generará titulares en todo el mundo. Los fans de Anker estuvieron esperando este momento con ansias y no dudaron en celebrar la noticia por todo lo alto, inundando las redes sociales de mensajes de alegría y de muestras de cariño más menos o. Asu que mantengan los ojos bien abiertos y copyright N atentos a nuestras superíndice 3 y más actualizaciones, porque en Turku Aldua les mantendremos informados de todo lo que suceda con este culebro superíndice 3N, de cada nuevo rumor, de cada pista que aparezca en el horizonte. Y si tienen alguna información superíndice 3N adicional sobre este rumor, si han escuchado algo en algún foro o si conocen a alguien que trabaje en la televisión superíndice 3N turca, no duden en compartirla con nosotros en los comentarios. Nos encanta leer sus opiniones y teorías. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo y especulaciones. Hemos hablado del posible reencuentro musical de Hande y Kerem, hemos recordado el Fenu superíndice 3 Meno, Senu con diéresis al Capm, y hemos repasado algunas de las series turcas con las bandas sonoras Mu-S destacadas. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir trayendo copyright dándoles las últimas noticias y curiosidades del mundo de las telenovelas turcas. Asu que no olviden dejar sus comentarios, compartir el vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Y ahora CU Copyright denme. ¿Q Copyright les parece este rumor del reencuentro de Hande y Kerem? ¿Les gustaría volver a verlos juntos sobre un escenario?
CUL es su serie turca favorita y por QU Copyright. Du Copyright genme sus comentarios a QU abajo que me encanta leerlos. Quiero saber QU Copyright piensan, QU Copyright sienten y QU Copyright esperan de este posible reencuentro. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión superíndice 3N y sorpresas inesperadas. Asu que disfruten cada momento, mantengan la esperanza y nunca dejen de show más menos ar, hasta la plus superíndice 3 Sima. Nos vemos en Turkual Dua. Adiós superíndice 3S. No olviden darle me gusta y compartir este vídeo con todos sus contactos. Y lo mu es importante suscribanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos explosivos. Hasta la plus superíndice 3 Sima, fans de las series turcas. Que la pasión superíndice 3N turca los acompañe más menos.